Bien, en este caso vamos a hablar de la multiplicación y la división con números enteros. Ya hablamos de la adición con números enteros. Y podemos ir observando ya lo que vieron el tutorial de la adición, cómo se veían los casos. Dice que en la multiplicación y división también se presentan dos casos. Igual que en la adición se presentaban dos casos, donde los sumandos tenían signos iguales y signos distintos. Como estamos hablando de multiplicación y división, por eso no coloqué factores ni nada por el estilo, no coloqué el nombre de los elementos, sino que simplemente coloqué signos iguales y podemos ver qué sencillo es. Signos iguales, el resultado es positivo. Signo distinto, el resultado es negativo. En ambos casos, si es multiplicación, se van a multiplicar y si es división, se va a dividir. Normal, el proceso sigue igual. Lo único es el resultado, cómo va a ser. ¿Ok? Entonces, esta normativa no deben ser confundida con la de la adición. Son dos cosas muy distintas, extremadamente distintas. Es bueno saber que normalmente esto siempre cuando usted opera, siempre trabaja con dos números, siempre son dos números. Entonces eso siempre se va a aplicar a dos cantidades. Por ejemplo, decir, yo puedo tener una multiplicación con tres factores, pero usted lo va trabajando de dos en dos, lo va analizando de dos en dos para ver eso de los signos. Veamos un ejemplo. En este caso dice si los signos son iguales. Si usted tiene 5 por, utilizar paréntesis preferiblemente, 5 por 3, una multiplicación sencilla. 5 por 3. Los signos son iguales, son positivos esos dos números. Entonces simplemente 5 por 3, 15. Y el resultado es positivo. Ya, simplemente eso. En la multiplicación. Me faltó eso aquí. Vamos a aclarar esto mejor. Vamos a hacer esto más claro. Signos iguales. Aquí. O bueno, no, disculpen. Tanto la multiplicación como la división va a cumplir lo mismo. Aquí estoy multiplicando. Ahora vamos a ver una división. Ahora sí. Ya. Un segundo caso. Tenemos la división de 8 entre 4. Puede ser así como fracción o la división común que conocemos, como el símbolo. No importa. Los signos son iguales. Están positivos esos dos números. Entonces digo 8 entre 4 a 2. Dice, el resultado es positivo. Eso es lo que me dice esta normativa. Vamos a colocar negativo 6 por negativo 4. ¿Ya? Tenemos una multiplicación. ¿Cómo son los signos? Usted puede observar que este signo es negativo, este también es negativo, los signos son iguales, por ende entonces procedo a multiplicar normalmente 6 por 4, 24. Y como los signos son iguales, me dice aquí que si los signos son iguales, el resultado es positivo. Siempre va a ser positivo. Vamos a la división. Tenemos una división. Vamos a hacerla con el formato normal. 12. Vamos a colocar 12 entre negativo 3. Vamos a hacerlo de esta manera. Bien. Eso y esto es lo mismo. Vemos entonces que aquí los signos están negativo y aquí negativo. Tiene signos iguales. Por ende entonces mi resultado va a ser 12 entre 3 a 4. Y el resultado, como dice el enunciado, será positivo. Simplemente negativo 12 entre negativo 3 es igual a 4. Ahora veamos aquí. Si es signos distintos que tienen, tanto multiplicación como división, vamos a utilizar más o menos los números un poquito similar. Vamos a hacer negativo 5 y lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, aquí tenemos negativo 5 por 3. Observamos que aquí los signos están distintos. Lo primero que usted va a hacer es
que resuelve su operación normal, se olvida de los signos, ¿verdad? Yo me olvido de los signos y digo, aquí tengo el 5 y el 3. Tomo el valor absoluto de cada número. 5 por 3, 15. Y ahora retrocedo y digo ahora, ¿y los signos cómo son de ellos? Ahora puedo ver que uno es negativo, el otro es positivo, por ende los signos están distintos y dice que en ese caso el resultado es negativo. Cada vez que los signos sean distintos, el resultado va a ser negativo. Fíjense que no estoy diciendo que por tener el negativo 5 mayor valor absoluto que el 3, el resultado es negativo. Eso es incorrecto. Es simplemente como los signos están distintos, entonces el resultado es negativo. Ahí no tiene que ver valor absoluto. Veamos la división. Vamos a observar en la división también. No importa cuál de los dos sea negativo. Puede ser negativo 8. De nuevo voy a utilizar lo mismo. Entre 4. Aquí me pone el negativo en el medio, porque eso es lo común cuando está como fracciones. Entonces digo, hago mi división normal. Negativo 8 entre 4 a 2. Tengo un solo signo negativo, ¿verdad? Entonces el resultado es negativo. Vamos a hacerla, la misma división la voy a hacer, pero con este formato para que se vea más, porque ahí no se nota mucho de que tienen los signos diferentes, los dos números. Entonces vamos a usar la misma división. Negativo 8, pero con el signo tradicional entre 2, entre 4. ¿A qué me va a dar igual? Hago mi división normal, me olvido de los signos y digo 8 entre 4 es a 2. Retrocedo y ahora es de negativo y es de positivo. O sea, los signos están distintos, por ende mi resultado va a ser negativo. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar siempre. Usted tiene, por ejemplo, 6. Voy a usar el mismo número prácticamente. Por negativo 4. ¿Verdad? Vamos a usarlo así. Fíjese que ahora el número de mayor valor absoluto es el 6 y está positivo. Pero sin embargo, este resultado no va a quedar positivo. Porque la normativa aquí me dice que cuando son distintos, simplemente el resultado va a ser negativo. Entonces digo 6 por 4, multiplicamos normal, igual a 24. Como los signos son distintos, entonces ese resultado es negativo. ¿Ok? Y eso es lo que hace en la multiplicación, siempre. Voy de 2 en 2, o en la división. La división siempre son dos números, no se da la secuencia de la multiplicación. Por ejemplo, yo digo en la multiplicación, usted puede tener un caso como negativo 2 por negativo 5 por negativo 3, ¿verdad? Estas secuencias de números, así. Bien, y puedo tener aquí por negativo 5 por 6. ¿Verdad? Y empezamos a multiplicar siempre 2 en 2. Es lo ideal, que usted multiplique. Entonces, tengo estos 2 de aquí. Digo 2 por 5. Y entonces vengo aquí. Eso me da 10. ¿Cómo están los signos? Iguales de esos dos números. Pues lo voy a dejar positivo. Abro un paréntesis y resuelvo estas 2. 3 por 6, 18. Los signos de estos dos son distintos. Entonces este signo voy a colocarlo aquí. Negativo 18. Bien. Cierro paréntesis. Pongo el signo de igualdad. Y aquí observo entonces que los signos son, multiplicamos primero 10 por 18 igual a 180. Observamos los signos son distintos. Lo coloco distinto. Y ahí tiene su resultado final, ¿verdad? De esa multiplicación. Que puedo hacer así y traerlo acá arriba. El resultado negativo 180. ¿Ok? Ya eso cuando hay varios factores, depende cómo tú lo quieras resolver. Pero el caso es ese. Recordar siempre, si tengo una multiplicación, si los dos números tienen signos iguales, aquí son positivos los dos, entonces el resultado es positivo. Recuerde que el signo de positivo es el signo de más que se coloca, pero en este caso no es necesario poner el signo debido antes del 5 no hay otro número, pero antes del 3 tengo un paréntesis.
O sea, no tengo un número, sino un paréntesis. Por eso no es necesario yo marcar ese signo ahí de positivo, ¿ok? Entonces, así sucesivamente. Siempre tener claro eso. El signo positivo no es obligatorio marcarlo. Hay casos donde sí es obligatorio, como decía. Venga, le voy a poner uno más claro aquí, por si acaso. Si usted necesita escribir 7 y más 8, ¿verdad? 7 más 8. Usted tiene eso. Eso usted no puede agarrar y hacer lo siguiente y decir, bueno, como el signo positivo no es necesario, yo voy a hacer esto. 7, 8. Usted sabe que eso está incorrecto. Y ahí se cae lo que usted está haciendo. ¿Bien? Bueno, pues analizar, observar bien, repetir los tutoriales cuantas veces les sea necesario. Despacio, repítalo, que la explicación fue un poquito rápida, pero usted repitiendo los tutoriales puede interpretarla mejor. Si quieren, volvemos otra vez, les repito, en una multiplicación, en una división, cuando los números tengan signos iguales, si es multiplicación, usted multiplica y el resultado va a ser positivo. Si en una división usted divide normal, 8 entre 4 a 2, y su resultado va a ser positivo. Fíjese aquí también los signos son iguales, negativos los dos signos. Usted multiplica 6 por 4, 24, y su resultado es positivo. Y así sigue la división. Si son diferentes los signos, el resultado me va a dar negativo, simple y llanamente. Bendiciones.